Hola, Óscar. ¿Qué tal, Pilar? Pues muy bien, encantada de por fin tener un ratito de charla. Me parece que estás metido en una gran aventura. Pues sí, la verdad es que estoy metido en muchas aventuras, pero bueno, una principalmente. Y es cierto, es decir, estoy tratando de llevar a cabo toda una visión, transformar las organizaciones desde el corazón humano y también la propia sociedad. Es decir, soy un convencido de que merece la pena luchar por el factor humano. La realidad nos está hablando, hay indicadores que nos advierten de que bueno, estamos en una necesidad de reconversión también y necesitamos tener herramientas y luz y después una conciencia determinada para acometer todos los retos que se nos están presentando en el mundo, que no son pocos. No, porque ahora nos encontramos en una situación que, por un lado, están todos los avances tecnológicos que bueno, parece que van atacando a la vida realmente, o por lo menos la vida está en punto de mira, y por otro lado también hay un ecologismo un poco exacerbado que casi le quita el papel un poco principal del hombre y lo desvirtúa un poco su naturaleza, ¿no? Sí, tenemos que encajar lo que es la definición del ser humano, ¿no? Y de lo que es la persona. Yo creo que eso es algo que está sobre la mesa, el definir qué es lo propiamente humano, cuál es su esencia, para saber después no ver fantasmas ni ver amenazas donde no las hay y cuando las haya identificarlas, porque si no tenemos claro cómo estamos construidos, cuál es la expectativa y cuál es nuestra naturaleza y qué es lo que cabe esperar, es muy fácil que después todas las corrientes ligadas a la extensión de capacidades, por ejemplo el transhumanismo o el hombre cíborg, que se presenta también con mucha fuerza ahora, y también un naturalismo, por otro lado, donde nos identifica prácticamente con el reino animal, pues tampoco son distorsiones que no identifican lo propiamente humano, ¿no? Nosotros tenemos unas cualidades, una esencia que nos distinguen y nos hacen ser únicos y irrepetibles. ¿Cuál es esa esencia? Pues mira, si me dices cuál es la esencia, solo hay una, que es la capacidad de amar. Es decir, el amor es lo más grande que el ser humano puede atesorar en su interior. De hecho, yo afirmo que somos un acto de amor. En realidad, yo sí creo que lo que mejor nos puede definir es sabernos muy bien desde el origen, identificados como sujetos que no hemos crecido de una forma espontánea y forma, digamos, artificial o como una evolución sin sentido, sino que tenemos un origen que nos imprime un sentido y un propósito en la vida, ¿no? Es decir, que esa es la condición esencial para mí del ser humano, y después unos atributos, ¿no? Por ejemplo, pues el desarrollar la creatividad es muy propiamente humano, la capacidad estratégica también. También el hecho de que nuestro cuerpo tiene un papel muy importante, ¿no? Nuestro cuerpo habla de nosotros, forma parte de nuestro ser. Y es algo que, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial se está poniendo en juego, en evidencia, en qué medida podemos prescindir del cuerpo, porque somos en el fondo una inteligencia que es capaz de ser replicada en unos ordenadores hasta el infinito, ¿no? Y eso es una desviación de lo que es la condición humana, porque al final el ser humano sin su propio cuerpo deja de ser quien es. Sí, es que además parece que incluso, bueno, es la separación que nos están haciendo ver que es lo normal, la normalidad, que no es de cuerpo y alma, ¿no? Porque por un lado también estás con tu cuerpo lo que quieras, que bueno, es lo que estamos viendo en leyes, en todo, y por otro lado la inteligencia, ¿no? Es que hay un reto todavía por resolver, que es cómo nos integramos. Lo difícil es, primero, no caer en un exceso de identificación. Yo siempre digo que no somos nuestros pensamientos, tampoco somos nuestros sentimientos, no somos nuestra actividad, sino que somos un ser que piensa, que siente, que actúa. Es decir, que una identificación excesiva lo que hace es que nos materializa. Si somos mis pensamientos, al final el intelectualismo, como ismo, lo que genera es que una distorsión de la realidad, porque todo lo filtras desde tus parámetros racionales. Después, si eres tus sentimientos o emociones, como actualmente se está hablando, que no es lo mismo, que eso si quieres hablamos en algún momento, evidentemente hay otro problema, porque si el emotivismo, si es desde como yo miro la realidad, es desde las emociones, yo puedo cambiar al día 20 veces mi estado anímico y puedo cambiar mi forma de pensar, y eso también genera un conflicto. Y también la voluntad. El problema del voluntarismo es que desconecta, aunque es
tú puedas entender que es un deber moral hacer cosas, si desconecta de la esencia, de la vida, de la espontaneidad, de lo concreto, pues acaba siendo un contrato, ¿no?, con la sociedad o con los demás, y la vida es mucho más que un mero contrato y ser fiel al contrato, es estar presente en cada momento con todo tu ser. Entonces la integridad es el elemento clave. Entonces, ¿cuál es el lugar donde el ser humano ha encontrado o puede encontrar ese punto de fuga desde donde partir? Es el corazón. Y tú propones el corazón, pero parece como que es el momento ideal un poco porque se habla mucho del amor, pero ¿cuál es la diferencia con la situación o la corriente que hay social un poco del emotivismo, que era lo que antes habías comentado? Porque no tiene nada que ver, sin embargo, se tiende a confundir. Sí, todo es amor, vamos a amar a todos y que todo vale, que da lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que hay una buena intención en ese punto de partida, entendiendo que hay un principio universal. Yo creo que eso lo acojo como una aspiración propia de la naturaleza humana, el poder pensar que hay algo que nos une a todos. Pero es evidente que cómo lo haces y cómo funciona es totalmente el punto que tenemos que poner el acento. Claro, si solo son emociones, el amor queda reducido a una mera expectativa de deseo. Sin embargo, el corazón humano en realidad reúne la totalidad de la persona, es un sentido mucho más profundo donde están las emociones, pero están sobre todo los sentimientos, que es la dimensión del espíritu del ser humano, pero también está la propia voluntad y está la propia inteligencia. Es muy curioso porque desde esta comprensión tú puedes entender mucho mejor cómo integras las cosas desde el conocimiento a tu actividad práctica. Y algo que está muy de relieve en las organizaciones, que se llama Learning by Doing, que es hacer, es decir, haciendo las cosas, aprender haciendo las cosas. Si tú las integras, es muy fácil el poder transmitir esa convicción a los demás. Por eso hay un reto muy grande de conectar el propio conocimiento con la experiencia, porque de esa manera tú puedes caminar con los demás también, consiguiendo que los demás tengan una inspiración y un modo de funcionar, ¿no? Es decir, hay que salir de esos reductivismos que nos reducen a una dimensión concreta para adquirir una mayor distancia, una mayor perspectiva y, reconociéndonos como somos, poder liberar todo nuestro potencial. Y el lugar es el corazón. ¿Y cómo propones hacerlo? Pues mira, lo que propongo lo primero es volver a tener una mirada que tenga que ver con contemplar las cosas como son. Es decir, que yo parto del principio que lo dado, la naturaleza, todo esto nos habla de una trascendencia, que es un principio que vertebra desde lo más profundo la identidad de la persona. Somos sujetos trascendentes, nuestra esencia es trascendente. Y desde esa mirada lo que sucede es que todo el interior de la persona se ordena mucho mejor, porque tiene una finalidad, un propósito y un foco que no es simplemente satisfacer tus deseos, tus necesidades o tus intereses, que es lo que acabo viendo en todo el orden de la vida social, tanto en la vida pública, en la política, pero también en el mundo organizativo, que cuando uno se encierra en su propia visión, acaba buscando su propio interés de las cosas y deja de lado acompasarse con los demás y también el poder crecer interiormente. Por tanto, hay un elemento que también pongo sobre la mesa que nos distingue, que es la autoconciencia. El ser autoconscientes, yo creo que es una asignatura que todos tenemos pendientes, porque no nacemos aprendidos, nadie nos ha enseñado. Sin embargo, esa capacidad de reflexionar sobre nuestros actos, de tener una conciencia moral, de una conciencia que esté conectada con un principio de trascendencia, yo es lo que afirmo, que eso nos permite ordenar todos los órdenes de la vida. Sí, que sin duda los animales no tienen. No lo tienen. Muchos derechos que... Sí, el animal no se plantea ser feliz. Claro. Nosotros, ¿por qué nos planteamos ser felices? Eso es una gran pregunta. Porque en realidad, si solamente se tradujera el ser feliz en un mero bienestar o en satisfacer tus propios deseos, efectivamente, eso el animal de alguna manera lo busca. Claro. Pero el ser humano con eso no se conforma, porque necesita pensar que tiene sentido su vida, que hay un propósito que está alineado con un ser que está conectado con un más allá. Y ese misterio yo creo que es algo que tenemos que asumir como condición natural. Mira, yo, Pilar, me planteé muchas veces, digo, ¿cómo puedes cada noche salir, ver el cielo
y no quedarte maravillado. Porque es que en cualquier caso, yo creo que cualquier problema se te queda reducido a la mínima expresión, porque es la inmensidad, es el infinito que de alguna manera te habla o te acoge cuando eres capaz de observarlo. Claro, si solo lo analizas, es decir, vas buscando las estrellas, les pones nombre, la distancia, desde la ciencia tú puedes conectar de una manera, pero si además le añades todo ese misterio de algo que sabes que tiene fin, no tiene fin, sí, lo desconoces. Lo desconoces, yo creo que eso nos hace que desarrollemos lo más necesario, creo que el ser humano necesita poner en juego en cualquier ámbito de su vida, que es la humildad. Yo creo que el exponernos ante el misterio nos hace ser mucho más humildes. Sí, y también se busca ahora un poco, o sea, en relación a esto que estabas contando, el tema de la inmediatez, ¿no? El no posponer las cosas, o sea, no hay esfuerzo, el problema de la recompensa que se pospone la quiero ya, entonces que eso también está haciendo daño, ¿no? Está haciendo mucho daño, porque al final es que es el deseo el que toma el protagonismo. Y al final el deseo, claro que configura la naturaleza humana, pero el deseo tiene que estar ordenado, tiene que tener un propósito, tiene que estar orientado para que alcance una plenitud, una perfección que te haga sentir que realmente te estás realizando. Es decir, no basta con simplemente conseguir mis deseos, y el impulso actual está muy ligado a liberación de dopamina, que constantemente los mensajes tienen que ser cortos, no pueden ser reflexivos, la gente pues habla cada vez más rápido, está más acelerada. Me llaman muchas veces de colegios o de empresas donde tienen precisamente ese problema, gente muy inteligente a nivel operativo, pero después incapaces de escuchar o de generar relaciones que permitan establecer una verdadera empatía y después el sentido de compasión. Es decir, porque la compasión es un elemento que creo que ahora está sobre la mesa, pero que es importante rescatar también con toda la profundidad del amor, de la caridad, porque la compasión también tiene que tener un elemento trascendente y de desinterés para que realmente se culmine de forma plena, ¿no? Pero la compasión es padecer con el otro, el empatizar, el no quedarme en una posición hierática o de dominio, de control o de poder desde la potestas, sino generar autoritas, es decir, que el otro pueda percibir la suficiente confianza para que se haga vulnerable y en un fair play de vulnerabilidad se crezca conjuntamente. Este es el verdadero líder, es el que tiene que emerger ahora. Un líder que conecte desde el corazón, porque es capaz, desde ese corazón de carne, es capaz de conectar con el otro y con toda esa naturalidad y también con esa imperfección propia de una comunicación no estereotipada. Sí. Porque eso también es algo que yo siempre comento en la formación, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque en realidad esto es así. Cuando tú te sabes que quieres comunicar, tú tienes que dejar también espacio al otro. Y tú tienes que poder dejar espacio también de imperfección para que el otro también se presente como se quiera presentar. Pero si nos presentamos como supermanes, como personas perfectas, el otro no sabe muy bien cómo encajar, porque además nunca te podrá imitar y después no será auténtico, porque muchas veces esos formatos suelen ser de mucha apariencia. Sí. Porque tú reproduces un patrón que has interiorizado, que lo has hecho tuyo, lo replicas, pero no conectas, porque has dejado de conectar el corazón, como digo. Sí, es que parece que todas estas líneas de actuación, valores, un poco... Lo digo como líneas de actuación porque con el coaching se está poniendo, que lleva ya años muy de moda, pero falta esa interiorización. Sí. El tema, y se está poniendo muy de moda y se habla mucho de eso, ¿no? La empatía, está a la orden del día por todos lados, ¿no? Pero realmente hemos perdido, porque para tener empatía real, no impuesta como un tic, ¿no? Parece que vamos rellenando tic hoy día, ¿no? Que hay los tips que salen por todos lados, ¿no? Sí, para tener empatía de verdad, me acordaba de lo que acabas de decir ahora, el tema de la mirada, ¿no? Sí. O sea, nos hemos cansado de mirar, no sabemos mirar, tenemos que mirarnos dentro y fuera, ¿no? Mirar al otro. El otro tenemos miedo a mirar al otro. Sí. Aquí hay dos elementos que están en juego. Uno, cómo uno se mira a sí mismo. Es decir, que al final miramos hacia afuera como nos miramos a nosotros mismos, y por eso el campo de cómo uno se recibe a sí mismo es tan importante.
Yo comento muchas veces que tú comunicas, tu lenguaje hacia afuera tiene mucho que ver con tu lenguaje hacia adentro. Si tú te comunicas bien contigo, conectas con los demás y eres capaz de conectar de la misma manera. Si contigo mismo no te tratas bien, no te hablas bien, es muy difícil poder conectar con los demás y si lo haces será de forma aparente. Por tanto, hay una primera reeducación o conciencia de cómo nos debemos de trabajar primero con nosotros mismos. Dentro de esa imperfecta o trabajo, porque siempre cada día te ves reinventándote y estás constantemente, caes en las mismas tensiones, los mismos miedos, se reproducen. Es algo que exige sobre todo mucha constancia y mucha conciencia diaria. Y yo trabajo mucho precisamente en ese vector, es decir, cómo un líder debe de poder primero conocerse, conociéndose y aceptarse, y desde la aceptación el saber que tiene que ser natural frente a su manera de cómo liderar. Y siempre digo que el mejor líder es aquel que se comunica de forma natural como es, no imitando a alguien que se le aparezca como modelo. Y después está cómo conectas con el otro. Es decir, el generar un vínculo es un arte. O sea, no es algo tan sencillo ni tampoco tan difícil, porque es connatural en realidad. El ser humano es un animal de sociedad, necesitamos conectar con los demás porque nos realizamos, y siempre comento una cosa, hay una parte de mí, Pilar, que solamente la vas a conocer tú. Para empezar, físicamente yo solo me podré ver en un espejo, pero como soy, al final como materia, tú eres la única que me vas a poder ver como soy realmente. Yo no cojo mis ojos, me doy la vuelta y me veo. Nos vemos parados delante del espejo. Efectivamente. A ver, ¿qué tal? Claro, entonces te quedas. Pero hay una analogía que es de la misma manera que eso sucede, también sucede con el descubrimiento de sí. Por eso yo siempre salgo al encuentro de que la autoconciencia no sea un ensimismamiento, un estar yo conmigo, centrándome en mi ascética, en todos mis ejercicios, en todos mis... No. Es un encuentro constante con los demás. En la medida en la que te trabajas por dentro, tienes que salir corriendo hacia afuera. Es decir, es un continente, una vasija, donde de la misma manera que se puede llenar, se tiene que vaciar, porque si no se corrompe. Esto es muy curioso. Y cuando retienes demasiado, se corrompe, se desordena, porque te quedas centrado en ti mismo. Y conectar con el otro implica eso, es establecer una relación de un vínculo donde la confianza sea posible. Por eso es tan importante romper el viejo paradigma de las organizaciones basado en el miedo, en el divide y vencerás, en el o estás conmigo o estás contra mí, sino que tenemos que renovar todas las organizaciones, ya sean privadas, públicas, sociales, desde la confianza. Tiene que ser el nuevo motor que rija el funcionar de las personas, para que después cada uno pueda mostrarse como es. Y frente a los retos tan importantes que están apareciendo también con el tema de las nuevas tecnologías, que eso sí que también comentamos, y con el tema de la IA y con todo el tema de todo el desarrollo tan alarmante que está habiendo, que hay un gap de conocimiento que la gente no es capaz de seguir. Porque tú no puedes estar al día de toda esta información que se multiplica constantemente y si no caer en una agitación tremenda, porque claro, si tú quieres seguir a ese ritmo es imposible. Sin embargo, si tú consigues conectar con los demás y a lo mejor tú eres una persona más preparada, tú lo que haces es acompasarte al ritmo de los demás. Y eso es lo que decía un autor español que conozco muy bien, que decía, la confianza es el arte de acompasarse al ritmo de los demás. Y un buen líder no es aquel que simplemente ve bien la dirección, ordena bien la visión, sino es aquel que se acompasa con todo su equipo, porque la victoria no es ir solo a la cima de la montaña, sino caminar en equipo. Y esa es otra de las cuestiones que están también sobre la mesa. Frente a un mundo tan adaptativo, tan entornos VUCA que se llama, es muy importante la colaboración. Ya no se puede ir como una especie de estrella solitaria porque no funciona. Tenemos que ir todos en una cordada, al final es como una subida a una montaña, donde todos dependemos unos de otros, pero lo que hace posible que todos lleguen hasta el final es la confianza que unos depositamos frente a otros, adquiriendo toda esa capacidad de mirar y de atender las necesidades de los demás. Es decir, estar atentos también
a los movimientos de los demás. Y eso genera un flujo verdaderamente de inspiración que hace que el conjunto sea mucho más que la suma de las partes. Es que parece como que todo lo que has ido tocando tiene todo, bueno, parece no, está todo relacionado realmente, pero me venían ideas de, claro, dices el líder, o sea, en el mundo individualista, el líder, pues claro, va a pensar en o el supuesto líder en sus objetivos, ¿no? El mirar a los demás también, y la trascendencia, ¿no? Porque al final el objetivo tiene que ser, hay una misión, porque ha habido en otras etapas de la historia líderes y sin embargo ahora mismo estamos en una crisis que es real, tenemos índice de suicidio de jóvenes, de niños que nunca ha habido en la historia, las enfermedades mentales están subiendo también. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Bueno, en realidad hay un vacío existencial. Y no hay líderes, porque no hay en ningún lado. No, salen. Yo lo veo igual. Es decir, hay un vacío existencial muy grande que está sobre la mesa. Esto está haciendo a su vez que en las organizaciones haya un especial acento hacia el sentido de pertenencia. Sí. Que por tanto, que por otro lado dices, bueno, ya el ser humano ha probado prácticamente todas las técnicas, todas las tácticas, todos los sistemas. Sin embargo, está en un momento donde si todo falla de alguna manera tienes que ir go to basics, a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La existencia. El ser humano se está preguntando de forma muy honesta quién es. Fíjate que esto en los programas que estoy llevando a cabo en MIT, de liderazgo en la innovación, concretamente desde hace más de 5 años, es un tema que tiene un peso específico. El descubrir quién soy, que como siempre digo, lo que puedes hacer fundamentalmente es descubrir quién no eres, pero ya saber quién no eres te permite conocerte mucho mejor para alcanzar un propósito que tenga un sentido, que te impulse y te dinamice tu día a día en esas fortalezas que vas implicando con todas tus capacidades, ¿no? Pero que está cobrando un especial protagonismo esa necesidad de encontrar un sentido que no solamente que te oriente, sino que te dé fuerza, que te dé vida, que te dé esa energía que tú necesitas para cada día levantarte. Yo siempre digo que el liderazgo es el arte fundamentalmente de levantarte más veces que te caes. Porque bueno, han puesto manifiesto a todos los grandes líderes de la historia. Total, y los empresarios. Y es decir, que al final ser imbatible al desánimo forma parte esencial del liderazgo. Y eso exige conciencia, autoconciencia, constancia, después un buen propósito y después una gran capacidad de generar relaciones, que eso es otro tema muy importante. El líder con más fuerza, si cabe que otras veces, tiene que ser un líder que conecte muy bien con las personas. Tiene que generar mucha inspiración. Digo que la inspiración es un elemento también esencial, estructura del ser humano. Todos nos movemos porque al final algo o alguien nos inspira a dar un paso más del que podríamos haber dado. ¿Qué te inspira a ti? A mí me inspiran las personas, Pilar. A mí, desde que soy muy pequeñito, me ha tocado mucho el percibir muy cerca a los demás. Eso ha tenido toda una curva de aprendizaje, porque eso, lógicamente, desde esa sensibilidad también sufres mucho más. Sí. Y entonces lo que he tenido que aprender en esta curva es aprender a sufrir. Pero entonces me ha permitido entender algo muy bien, y es el hecho de que solamente puedes amar en profundidad cuando has aprendido a sufrir. Porque acoger a los demás es también acoger desde tus propias limitaciones, las limitaciones y las contrariedades que te puedan presentar. Eso es muy tozudo, porque al final el otro siempre puede aparecer como una amenaza a tu libertad. De hecho, yo creo que hay miedo en la gente a darse por eso, ¿no? Por perder, el miedo a perder mi libertad, porque es una libertad malentendida también, ¿no? Claro, porque es una libertad que está orientada a tener controladas todas las cosas. Y la naturaleza humana, desde la libertad que tenemos de forma ontológica, desde forma natural, desde como esencia, estamos abiertos a todo y a esa realidad que, lógicamente, se nos presenta de forma totalmente diversa. O sea, no estamos en un laboratorio con unas cuadrículas donde encajamos la realidad, sino estamos en una realidad que constantemente se sobrepone a nuestras cuadrículas y que nos obliga a ampliar el campo de visión para tener cada vez una cosmogonía, una visión más amplia y acoger mayor dosis de realidad, porque eso es otra de las capacidades del ser humano, que en la época de la escolástica se utilizaba mucho el término de capax infiniti.
la capacidad de infinito, o otra que es quodammodo omnia, que es la capacidad de ser todas las cosas. Esa capacidad es propia de una inteligencia que no es simplemente una inteligencia operativa, que es la que comúnmente se utiliza pues, en los trabajos, en lo técnico, ¿no? Lo que es el tecnos, sino que es lo que está orientado a conectar con esos principios de trascendencia. Y por eso a mí me gusta colocar en el corazón humano, modo como Pascal también decía de la razón del corazón, que la razón no conoce, o el corazón tiene razones que la razón no conoce, el centro donde hay una inteligencia que es una inteligencia trascendente. Es decir, la operativa comunica con la trascendente porque desde el corazón es mucho más fácil conectar con los demás y con esa capacidad de asombro y de perplejidad frente a ese misterio en el cual estamos envueltos. Es que hay una cosa muy evidente que no nos planteamos. A veces hago de forma muy sintética un dibujo. Dice, mira, partimos de una especie de vacío, veremos si está vacío, vivimos aquí lo que vivimos y nos volvemos a otra especie de vacío. Aquí hay dos opciones, que se quede como vacío o que lo llenes. Total. Pues muy triste que se quede vacío. Claro, ¿y sabes qué pasa? Que de la nada, nada hay. Entonces la nada es muy tozuda y además genera un vacío existencial que genera muchos problemas después de adaptación en el tiempo que tú estás presente. Entonces, claro, vives un carpe diem, como tú decías, vivir lo inmediato. Sí. Pero es que vivir lo inmediato lo que nos ha mostrado la realidad es que nos sacia. Y cuanto más tengo, más quiero. Entonces, claro, dices, ¿dónde está esa permanencia? Claro, ¿quién la llena? ¿Quién la llena? Que es aquello que nos permite tener ese suelo estable desde donde construir algo con sentido. Porque al final, si todo se mueve, el problema es que nada se mueve. Esa es la realidad. Entonces tenemos que partir de un principio que sea una permanencia de origen y de fin para que tenga sentido pleno, digamos, el tránsito de ese tiempo, ¿no? A mí me gusta siempre pensar que esos dos lugares están tremendamente llenos, ¿no? Y sobre todo llenos de amor, porque de esa manera yo puedo percibir que hay una unidad que te conecta con una realidad que está más allá de ti. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando lideras. Porque muchas veces lo que me encuentro cuando he acompañado también a otros líderes a ejercer su actividad pública o más privada. Sí, porque tienes una experiencia también en el mundo. Sí, bueno, la verdad es que he tenido la fortuna de poder acompañar, ¿no?, a muchas personas y yo siempre soy como un poco el catalizador también para advertir cuando el ego se presenta. Porque con distancia es más fácil el poder advertir de esas cosas. Claro. Y es muy tozuda la realidad, y es que el ego siempre se acaba presentando y arruinando probablemente todo ese gran propósito que un gran líder puede tener en un momento dado. Es un misterio porque sucede, pero tiene mucho que ver con algo que yo he denominado la lógica del poder. Sí. La lógica del poder no tiene nada que ver con la lógica de la confianza. La lógica del poder te promete mucho, te promete una seguridad, te promete un control, un dominio y te permite pensar que al final tú puedes someter, dominar, controlar toda esa realidad y eso te da una clase de seguridad. Pero claro, ¿qué pasa? Desde la confianza se abre un marco de incertidumbre mucho mayor porque tú no vas sometiendo. Es aquello de que la verdad pues, no se impone si no se propone, ¿no? Sino vas haciendo camino con los demás, respetando la libertad de los demás, que esta es la clave al final, porque eso es cómo camina el ser humano, ¿no? Y entonces te permite un mayor nivel de inseguridad por un lado, pero si tú tienes esa seguridad ontológica que explicaba de que todo está fundamentado en el amor, sucede algo que hace que tú veas con claridad que aunque todo se mueve, hay una permanencia en tu interior que hace que conserves una estabilidad infinitamente más perdurable y poderosa que cualquier estabilidad que te pueda hacer un aumento de sueldo, conquistar un trabajo increíble o una posición de gobierno en un país, lo que sea. Porque es ontológica, es profunda, es permanente, no está ligada a la contingencia, a lo que ahora está y deja de estar. Y por eso soy tan convencido de transmitir el encontrar esa trascendencia que cada uno puede descubrir si uno quiere hacer un camino honesto consigo mismo, ¿no? ¿Es posible llevarlo a la sociedad, a las organizaciones, a la política, a la vida pública? Es deseable.
Ojalá. Ojalá. Ojalá lo consiga. Ojalá. Después de muchos... Y se sume mucha gente. Sí, en eso estoy. Hay un lema que he puesto que se llama la revolución de lo humano, Sí. que estoy lanzándolo ya poco a poco, porque me gustaría que detrás de este lema hubieran cientos de miles de personas que estuvieran pensando en... Es una corriente social más que un movimiento, es algo que permita ver este cambio de mirada, este deseo de esperanza en las posibilidades que tiene el propio ser humano en sí mismo, y las tiene. Yo estoy convencido que es posible que haya una gran transformación, pero también es verdad que los tiempos son los que son y los momentos son los que son. Y ahora es un momento donde quizás tiene que ser uno a uno, después pequeños grupos, y hay que ir de forma como fuego lento. Yo lo que creo es que todo lo que tiene o puede tener un gran nivel de verdad o de realización profunda o sustancia, tiene que ir por el camino no de una imposición o un sometimiento, sino como un camino de convencimiento donde poco a poco, por ósmosis, todo el mundo va viendo que eso es un bien. Entonces, sí, cuando lo va descubriendo personalmente. Sí, porque hay una conciencia social que va haciendo posible que todo se vaya transformando poco a poco. Pero ese poco a poco también es un misterio, porque puede haber un momento que es como el fuego, ¿no? Se encienda todo rápido, pero tiene que haber un trabajo previo. Y ese trabajo previo es el que yo espero que muchos nos sumemos a iniciarlo, a continuarlo muchos que ya están iniciados, para que eso en un término razonable llegue a impregnar a toda la sociedad y con ello pues a todos los estratos de las propias naciones, y que eso vaya convirtiendo poco a poco la mirada tanto de los dirigentes como de cualquier tipo de organización. Y yo estoy convencido, porque eso lo he visto yo. O sea, yo he visto cuando en una organización en pequeña escala, que es como un laboratorio, ¿no? Cuando un líder tiene esa capacidad de mirar de esa manera y tiene esa profundidad y tiene vive de esa manera, con ese convencimiento, con esa pasión y con ese respeto a la libertad de los demás, es decir, que genera una influencia muy positiva, como eso se contagia con la misma fuerza que se contagia también lo malo. Claro, además si es auténtico tendrá que... Yo creo que estoy convencida que sí, que la gente al final sí. Lo tiene dentro, ¿no? El amor es una semilla que, como tú bien has dicho, nacemos por amor, hemos sido creados por amor y para amar. Y siempre buscamos la felicidad un poco en el amor, a veces mal, por malos caminos, pero yo estoy convencida que sí. ¿Qué les vas a contar el próximo 26? El próximo 26, que vas a estar allí en Estados Boston. Unidos. Sí. ¿Qué les vas a contar a tus alumnos? Bueno, en realidad es una primicia, pero tengo la fortuna de, bueno, me han invitado en el Craig Auditorium de MIT para poder dar un discurso. Es un poco un discurso que tiene que ver con toda la trayectoria que he ido siguiendo durante toda mi vida profesional, de cómo conectar tres elementos. En MIT hay un lema que es mens et manus, pasar las cosas de la mente a la acción. Y desde hace unos años vamos incluyendo el concepto de et cor, es decir, pero pasadas por el corazón, es decir, que conecten con la persona y conecten con esa capacidad de generar esa empatía, esa influencia positiva, ese conectar con esa diferencia tan positiva y esa riqueza que tiene también el conectar con gente pues muy diversa y después intraculturalmente, es decir, que son gente de cultura muy diferente, de países muy diferentes. Tengo la suerte de tener programas donde a lo mejor se unen o se reúnen más de 10 nacionalidades diferentes y de edades diferentes. Cada uno significado por algo en específico, pero es muy rico en todo su contenido el ver cómo cada uno aporta un valor y nadie se puede sentir aquí ni el más perfecto ni el más especial, porque todo el mundo tiene un valor que enriquece a los demás, ¿no? Entonces, esta conferencia, este discurso, será un breve discurso de unos 5 o 6 minutos que trate esencialmente de cómo conectar desde el corazón humano al corazón de las organizaciones. Todo un itinerario sintetizado para que el líder del siglo en el que estamos aprenda a vivir con esta conciencia de conectar el corazón y conectar con el corazón de los demás. Y además es la garantía, sobre todo en base al lema, ¿no?, que dices que hay allí en el MIT, de que no solamente es mente y mano, sino la inteligencia artificial nos quita todo, ¿no? Exactamente. Es la garantía que nos ayuda a frenar. Eso está muy bien dicho. Eso está muy bien dicho. Es que eso nos permite hacer de
de tope, ¿no? Es decir, saber que al final el ser humano tiene que desarrollarse como ser humano, desde esa condición, digamos, de conexión que tiene especial acento en la sensibilidad de los demás, que no simplemente son capacidades extendidas que van sinápticamente conectando con los demás, sino conectas con un corazón de carne, como decíamos antes. Y eso yo creo que está permeando, está calando, es muy bonito, como es un mensaje que gusta, pero gusta porque es real, porque se ve auténtico y porque conecta después con todas las áreas de tu vida, es decir, no solamente la profesional, sino que después te hace mejor persona. Siempre digo que el ser profesional y ser buena persona es una unidad, no se puede decir, no, yo como profesional soy de una manera, con mis amigos en el fútbol de otra, y después en el trabajo de otra. Sí. Tú tienes que mantener una coherencia, aunque hayan diferentes gorras que tú tengas que poner por razón de contexto profesional o personal, pero que tu naturaleza, tu esencia siempre tiene que ser la misma. Se te tiene que ver el mismo en diferentes ámbitos. Y yo creo que conectar con ese ser quien eres, eso es la fase de Píndaro, ¿no? Atrévete a ser quien eres, creo que cobra especial relevancia en un momento donde hay tanta falta de identidad y tanta falta de encontrarse consigo mismo. Yo creo que este es el gran momento que puede significar al final un cambio, y si se empieza por las grandes universidades como MIT, pero después a nivel social, cada uno en sus contextos, donde nos toque trabajar, en la familia, todo eso se irá expandiendo. Al final yo no tengo, eso es verdad, no tengo la mínima duda de que esto se va a expandir. ¿Por qué? Porque el amor es difusivo. El amor no se puede retener. Tú no puedes atesorar el amor más que como acto, es algo que se realiza en cada momento. Y entonces eso exige siempre estar en posición de querer hacerlo mejor y equivocarte mucho, pero acertar también más. Entonces esto es ensayo-error, porque al final nadie nace aprendido desde la experiencia. Sí, totalmente. La verdad, además, que el amor es una realidad histórica. O sea, desde los clásicos buscaban el amor, realmente pensaban que la aspiración de la felicidad se llegaba a través del amor. Así es. Y bueno, ¿quién es nuestro mayor ejemplo de amor? Así es. Los que tenemos fe, pues lo podemos tener muy bien identificado, ¿no? Es decir, que eso también es una gracia, pero es verdad que también cuando lo experimentas es una gran fortuna el poderlo vivir, porque te sabes muy sostenido, no ya desde tus limitaciones, sino desde lo que es la plenitud, ¿no? Sí. Eso es muy bonito, porque este camino que tiene que ver con la fe es un camino donde lo que vas haciendo es desde una convicción que te viene dada en un momento determinado, o a lo mejor de forma progresiva, lo que te permite ir desvelando capas, ¿no? Nunca lo sabes todo, más bien cada vez te das cuenta que sabes menos, te hace muy humilde, yo creo, te hace ser sencillo, que también son claves del liderazgo, y sobre todo tienes que aprender a confiar mucho, porque cuando intentas controlar tú demasiado y centrarte demasiado en ti, hay una clase de desconexión con esa fuente mayor que hace que tú no te identifiques bien contigo mismo. Por tanto, eso también es una experiencia que es bonito compartirla y que la gente lo sepa, ¿no? Es decir, que ese encuentro con algo mayor que tú, que es una fuente de amor, que nosotros podemos identificarlos de la fe con Dios, pues es algo que es maravilloso. Y es una escuela de liderazgo. Es una gran escuela de liderazgo, porque efectivamente hace que los demás pasen a un primer plano. Sí. Tú también pasas es curioso, son 3 primeros planos, ya no hay primero, segundo y tercero, es decir, los demás pasan a un primer plano, tú también pasas a un primer plano porque te tomas muy en serio ese compromiso de autoconciencia y de conocerte, pero es que esa conexión con lo inefable, con el misterio, con Dios, pasa también a ser el primer plano. Lo que pasa es que es verdad que el principio ordenador para nosotros es lo absoluto, es lo que tiene esa garantía de esa plenitud. Entonces, desde ahí es donde vas conectando los diferentes órdenes de tu vida y tú conservas el mismo respeto y de esa universalidad con todo el mundo. Por eso, lo propio de la persona que tiene una trascendencia consolidada y madura en su vida es ver a todo el mundo con esa misma dignidad, sea quien sea, y no establecer juicios, prejuicios,
si piensas como yo, no piensas como yo, es decir, es conectar con el corazón del otro para ver esa maravilla, esa grandeza que hay en cualquier ser humano y que tú estás ahí a su lado o puedes estar en un momento dado para poder crecer con él. Yo siempre digo también en los programas, que esto es muy interesante, que el principal beneficiado soy yo, que soy el facilitador, ¿no? Soy el profesor facilitador. ¿Por qué soy el principal beneficiado? Porque es verdad que cuando conectas con la gente, cuando muestras pues, un conocimiento y los demás te lo dan, tú sacas muchísimo más. Siempre se aprende más. Muchísimo más y siempre te quedas con esa experiencia de que has recibido mucho más de lo que has podido dar. Pero eso también pasa mucho, por ejemplo, con la acción social. Que yo en un momento dado pues, he hecho mucha acción social y de alguna manera la sigo haciendo, pero de otra forma, más enfocada. Pero cuando tú te entregas de forma generosa, porque por ejemplo la generosidad es un elemento que el materialismo no lo entiende, porque el materialismo lo mide todo, lo calcula, lo conceptualiza. Sin embargo, ¿por qué has de ser generoso? O sea, ¿cuál es el valor de ser generoso? Y yo lo que quiero decir es que el valor de la generosidad es propiamente vivir y encarnar lo que es el amor, porque el amor o es generoso o le falta realmente una dosis de madurez. El amor tiene que convivir con aprender a sufrir, que lo he dicho antes, pero también con una dosis de generosidad, de siempre dar lo Caritas. que esté en Caritas, efectivamente. La palabra. Claro, que es un amor que tiene este punto de desinterés. Sí. Porque al final eso es lo que te permite el tener una buena brújula, un buen orden, un buen sentido y un buen propósito. El que tu intención sea ordenada tiene que ver con el tipo de amor al que tú aspiras. Y si tú aspiras a un amor generoso, pleno, que tiene ese nivel de desinterés, tu propia forma de mirar a los demás va siempre en esa misma dirección, es decir, caminar mucho más allá que la propia necesidad que se te presenta. Eso, por ejemplo, en el amor de compasión, por eso he explicado al principio que iba a hacer un matiz. El amor de caridad y de compasión tienen matices entre los dos. Y un matiz interesante es que el de compasión es esencial, es yo padecer para conocer tu sufrimiento, para estar a tu lado, para poder acompasarme. Sí, ese primer paso, el segundo no llega. Que no se da en muchos casos. Que eso también hay que decirlo, porque mucha gente pues, analiza desde la cabeza, mide desde la cabeza, se coloca desde la cabeza y después te da en dosis calculadas. Pero cuando ya tienes ese equilibrio por madurez entre ambas cosas, el amor de compasión lo que te permite es primero conectar, empatizar. Sí. ¿Vale? Y después de empatizar, tú puedes hacer lo siguiente, es decir, yo salgo al encuentro de tus necesidades, pero ahí es donde queda mi trabajo y ya. O amor de caridad. El amor de caridad es un plus, porque lo que hace es, primero, que busca una reciprocidad, es decir, no es unidireccional, yo salgo al encuentro de ti porque tienes una necesidad y te ayudo, sino que establece un vínculo contigo donde va a haber una relación de bidireccionalidad donde los dos vamos a crecer y nos vamos a desarrollar. Y después que mi estar contigo siempre va a ser caminar mucho más allá que el propio cumplimiento de un objetivo determinado, porque por eso estableces un vínculo. Por tanto, es toda una calidad puesta a todo lo que son las relaciones mucho mayor que si simplemente es obedecer o responder a las necesidades concretas que se vayan presentando. Por eso, conocer eso, el orden de los afectos, en orden de plenitud, es algo que nos aporta mucho valor para después tener muy claro dónde tienes puesto el corazón y el propósito. Y dicho sea de paso, en la medida en la que uno conecta de esa manera consigo mismo, esa integridad de vida se hace mucho más posible y mucho más protegida de las tendencias que puedan haber del mundo de deshumanizarte para salirte. Entonces, en esa lógica que he hablado del poder, la lógica del poder, eso es muy interesante. La lógica del poder nunca puede con el amor. Sí, yo me apasiono cada vez que menciono todo esto porque es que lo he visto, es que lo he experimentado, es que ya no es teoría, es que lo he visto con líderes, lo he visto en mi día a día. Y es que el poder puede a la lógica, el amor puede a la lógica del poder. Puede, tiene un nivel de entidad, un nivel de calidad, es mucho mayor y por eso hay que confiar. Y por eso tengo esperanza de que vayan a cambiar muchas cosas, porque sí sé que desde el amor se pueden transformar muchísimas cosas. También tengo experiencias personales de personas, sí, y de personas incluso al cuidado, al cuidado físico,
muy cerca mío que con el amor han sucedido cosas que la ciencia ni explica. Fíjate qué emocionante. Sí. La verdad es que además, tal como lo has contado, es en un mundo que quiere aventuras y tal, a mí me parece que es una aventura total para valientes, porque es lanzarte para saber que lo vas a disfrutar todo y que vas a llegar a ser feliz, ¿no? A ese estado de felicidad. Sí, mira, la sensación que tienes, fíjate, yo recuerdo cuando hacía mucha acción social en la época de carrera, en los veranos, dedicaba muchos meses a estar en el barrio del Raval, en Barcelona, a estar pues con familias desestructuradas y bueno, en diferentes edades, íbamos cuidando. Yo recuerdo que yo siempre cuando llegaba después de la jornada del día, que era intenso, llegaba siempre con la camisa manchada, o sea, yo una piltrafa, me había rebozado en el suelo, había cogido a los niños, no los había cogido, es decir, pero sin embargo yo fíjate, la sensación que siempre he tenido es que cuando te entregas de forma completa, sin reservarte, teniendo conciencia y teniendo una cabeza, lógicamente, y una medida y un orden, pero en ese sentido de entregarte de forma completa, tú llegas a casa y dices, mira, es que ya he puesto todo. Sí. Y dicho sea de paso, que también se cumple, y yo me duermo a los 30 segundos. O sea, no tengo ningún problema de dormir. Es una buena señal porque también significa, fíjate, que eso es otro tema que trabajo mucho con la gente, es que has conectado con el corazón, porque cuando, por ejemplo, no puedes dormir, es porque tu cabeza no para de funcionar. Y uno de los grandes secretos para lograr que el ser humano adquiera esa clase de integridad, de equilibrio interior también, es conectar con ese corazón que es el único que puede llegar a desconectar esa tendencia de una mente que no para de funcionar, que, insisto, se está dando mucho ahora como patología incluso, en gente muy inteligente también, es decir, que eso no está reservado a unos ni a otros, sino que desde el CI. Es decir, que hay una especie de hiperactividad muy, muy presente en el día y que dicen, bueno, ¿cómo se tiene que tratar? Conecta con el corazón y el corazón lo que hace es regular. Eso es esto lo tengo escrito en el libro. Estamos deseando ya de que salga el libro. Sí, yo. Pero está vivo. Yo digo, no sé qué pasa, y me vuelvo a él y de repente... ¿Cómo se titula? Pues, en principio, tiene el título de ¿Vives o sobrevives? Porque yo creo que... Hay mucha gente sobreviviendo ahora. Porque eso nos presenta ver un marco de referencia y apuntar muy bien. Después ya sabes que si lo llevo a una editorial, pues te lo pueden cambiar, y si no, pues lo haré yo por mi cuenta, que tampoco tienen... estaré feliz de hacerlo por mi cuenta en Amazon o donde sea, y lo llevaré adelante. Pero Vives o sobrevives yo creo que tiene mucha fuerza porque es una de las conferencias que he utilizado durante muchos años este título y la verdad es que ha tenido una capacidad de afluencia súper grande porque la gente con eso dice, ay, aquí pasa algo, porque tú me dices vives, pero yo veo que sobrevivo. ¿Qué es eso de vivir? Claro. Y eso de vivir yo creo que ahora a todos nos interpela mucho. Totalmente. Pues nada, vamos a empezar la revolución del humano. Vamos a empezar. ¿Empezamos ya? Y ya estamos empezando, Pilar. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti.